Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos otra vez a Cuatro Casas. Es un placer volver a estar aquí un mes después. Ya nos encontramos hace un mes. Recordar que también os di deberes al que quisiese hacerlo en cuanto al tema fiscal. Si queréis luego me comentáis si habéis podido mirar las cuestiones que analicé. También podemos aprovechar la sesión de hoy, turnos y preguntas, o si queda tiempo para comentar algunas dudas de la sesión de compliance fiscal. ¿Vale? Me acompaña Patricia, que ha preparado conmigo esta presentación. Es que Patricia y yo, cuando preparamos la presentación, tuvimos duda en cuanto al enfoque. Veréis que es una presentación bastante más escueta en comparación al compliance fiscal, pero también tiene un motivo. No queríamos atosigaros ni aburridos en exceso con slides sobre tramitación de cada uno de los procedimientos de comunicación, autorización, actos sujetos a inscripción. Entendemos que eso no era útil, que era mejor explicarlo y aclarar las dudas que tengáis en cuanto a si tenéis supuestos de comunicación, autorización, problemas con el registro, problemas con el protectorado, ya sea de fundaciones o de asociaciones. Para que nos hagamos una idea, si podéis levantar la mano más o menos cuántos sois de fundaciones, ¿vale? Y de asociaciones, vale, en minoría. ¿Vale? ¿Alguna de utilidad pública? Ok, perfecto, vale. Muchas gracias. Pues es para hacernos un poco una idea. La parte principal de la sesión irá enfocada a fundaciones, pero como veréis también le hemos dedicado una parte importante a asociaciones, ¿vale? Estuve viendo el otro día, la verdad es que la presentación magnífica que dio Pedro Portellano, ¿no? Que ya lo tuvisteis, de Garrigues, ¿no? Que os dio la sesión de responsabilidad civil de los órganos de gobierno. La verdad es que la vi por YouTube, me pareció una presentación magnífica y la verdad es que esta presentación de hoy tiene mucha relación con eso, ¿de acuerdo? Porque al final lo que vamos a hablar hoy es precisamente saber qué obligaciones tenemos que cumplir como fundación o asociación precisamente para evitar esa responsabilidad o potencial responsabilidad que tiene un patronato o los miembros de la junta directiva, ¿no? Porque siempre, como dijo Pedro, siempre hay que actuar con diligencia, la diligencia de un buen administrador. Y de esto es lo que va la sesión de hoy. Vale, por tanto, vamos a centrar la primera parte de la sesión en obligaciones documentales, contables y registrales de fundaciones. Luego vamos a hacer lo mismo en cuanto a asociaciones y luego vamos a destacar las particularidades que tienen las asociaciones declaradas de utilidad pública. Insisto que en este tercer punto, muchas de las del apartado 2 de asociaciones que no son de utilidad pública también son aplicables a las de utilidad pública, ¿de acuerdo? Especialmente los actos sujetos a inscripción, ¿de acuerdo? Pero aquí hemos decidido, para separarlas, ¿no?, particularidades muy importantes que tienen que tener en cuenta las declaradas de utilidad pública, porque su incumplimiento, ya lo veremos, puede significar la revocación de la utilidad pública, que obviamente nos interesa, porque perder la utilidad pública también significa perder el régimen fiscal, ¿vale? Una de las grandes diferencias que tienen versus las fundaciones versus las asociaciones declaradas de utilidad pública. Como iremos usando y citando varias normativas, también aquí os hemos puesto un glosario de abreviaturas. Básicamente, toda la sesión de hoy se basa, y hemos intentado resumir, las obligaciones contables, registrales, documentales previstas en toda esta normativa, tanto de fundaciones como de asociaciones, ¿vale? Entramos ya, ¿no? En cuanto a fundaciones, ya nos encontramos con que el artículo 25, ¿no?, ya nos marca dos grandes obligaciones. Insisto, artículo 25 de la Ley de Fundaciones ya marca dos grandes obligaciones que tiene que tener en cuenta el patronato anualmente. El patronato se tiene que reunir como mínimo 2 veces al año para aprobar las cuentas anuales. Ahora Patricia os explicará en qué consisten las cuentas anuales y cuáles son los plazos de aprobación de las cuentas, pero ya tenemos una primera reunión, lo normal, entre los meses de mayo y junio, ¿de acuerdo?, para aprobar, esto siempre y cuando el ejercicio económico coincida con el año natural, que será la asunción que siempre haremos, ¿vale?, estos efectos. Primera reunión, cuentas anuales, y luego en el último trimestre del ejercicio económico una segunda reunión para aprobar el plan de actuación,
¿De acuerdo? Por tanto, artículo 25, Ley de Fundaciones, nos marca dos obligaciones. Esto es importante desde un punto de vista estatal. Por ejemplo, en Cataluña, una fundación, para que veáis las diferencias, una fundación en Cataluña, de donde yo vengo, solo se tiene que reunir una vez al año para aprobar las cuentas anuales. En Cataluña, por ejemplo, no aplica el plan de actuación. Con lo cual, si sois fundaciones, hay alguna fundación aquí de ámbito autonómico, hay que tener en cuenta la normativa autonómica porque no tiene que coincidir con la estatal. Y como os digo, en Cataluña, por ejemplo, es diferente. También nos dice, ¿no?, que tiene que haber una contabilidad. Por tanto, tengo que llevar sí o sí una contabilidad como fundación, lo cual me va a llevar al tema de las cuentas anuales. Cuentas anuales que la ley dice que las tiene que formular. Lo normal es que las formule el patronato, aunque también se puede delegar esa facultad de formulación en el presidente, ¿de acuerdo?, o en la persona que conforme los estatutos tenga esa deducción. Pero como digo, lo normal es que sea el propio patronato o si no, el presidente del patronato quien las formule. ¿De acuerdo? Por tanto, 2 reuniones, cuentas anuales, plan de actuación y luego no nos tenemos que olvidar, a la Patricia lo recordará, de presentarlas. ¿De acuerdo? Hay que presentar cuentas y plan de actuación ante el protectorado. También, seguro que ya lo sabéis, el hecho de que seamos una fundación significa que a efectos contables tenemos una particularidad respecto de empresas. No podemos aplicar en principio el Plan General de Contabilidad, el 1514/2007, que aplican las empresas. Las fundaciones y el resto de entidades sin ánimo de lucro tienen un plan sectorial, que actualmente, ¿de acuerdo?, está en este Real Decreto del año 2011. Una fundación gallega le aplica el mismo plan, una fundación valenciana lo mismo, madrileña lo mismo. La única particularidad a nivel de contabilidad, de plan general contable, la tenemos en Cataluña. Cataluña es la única comunidad autónoma que me conste que tiene su propio plan general de contabilidad del año 2008. Por tanto, una fundación catalana tiene que seguir el plan de contabilidad del 2008, propio, específico de Cataluña. No debería seguir este. El resto de fundaciones estatales o autonómicas seguirán este. ¿Vale? Y ahora vamos a comenzar con las cuentas. ¿Qué son las cuentas? ¿Cómo las preparo? ¿Y qué obligaciones tengo que tener presente? Esto nos lo explicará Patricia. Como comentaba Héctor, todas las fundaciones tienen que llevar las cuentas anuales, que constan de 3 documentos: el balance, la cuenta de resultados y la memoria. El balance lo que va a reflejar es la situación económica de la fundación, los activos y los pasivos. La cuenta de resultados nos refleja los ingresos y los gastos, pueden ser ingresos financieros o ingresos de explotación, mientras que la memoria ya es más descriptiva de todas las actividades de la fundación, donde se va a incluir el grado de cumplimiento del plan de actuación que se propuso en la finalización del ejercicio anterior, y en los casos en que las fundaciones decidan hacer inversiones temporales en instrumentos financieros, el informe que están obligados a emitir también se va a incluir dentro de esta memoria. Es importante tener en cuenta que, de carácter general, las fundaciones no tienen que auditar estas cuentas anuales, salvo que por estatutos voluntariamente lo establezcan, sin necesidad de tener que cumplir con los requisitos que establece la ley, sino de forma voluntaria, o si no lo establecen de forma voluntaria y cumplen con al menos 2 de los 3 requisitos que comentaré a continuación, están obligados a auditar sus cuentas. Los requisitos es que tengan un número medio de trabajadores superior a 50, que el total de las partidas del activo supere los 2.400.000 euros o que el importe neto supere los 2.400.000 euros. Para que empiece a surtir efecto y tengan la obligación de auditar estas cuentas, tienen que cumplir con 2 de estos requisitos durante 2 años consecutivos. Si no se cumplen durante 2 años consecutivos, no están obligados a auditar las cuentas. Del lado contrario, ocurre lo mismo. Si una fundación deja de cumplir 2 de estos 3 requisitos por 2 años consecutivos, deja de tener la obligación de auditar las cuentas, de hacer una auditoría de cuentas. Respecto a los plazos, es importante tener en cuenta que varían un poco de acuerdo a si hay auditoría o si no tienen que auditar. Las fundaciones que tienen la obligación de auditar tienen un plazo de 3 meses desde el cierre del ejercicio para formular las cuentas, para que posteriormente se transmitan al auditor, que tiene un plazo mínimo de 1 mes para realizar el informe,
y durante un periodo de 6 meses desde el cierre del ejercicio se tienen que aprobar por el patronato. Es importante tener en cuenta que, como veremos más adelante, la diferencia con las asociaciones es que para la presentación que se tiene que hacer por vía telemática a través de la aplicación de cuentas y planes, hay 10 días hábiles extra de estos 6 meses. Es decir, que la formulación y la aprobación se tiene que hacer, si contamos que tiene un ejercicio del año natural, de enero a junio, y una vez finalizado, se tienen 10 días hábiles adicionales para presentarlas por vía telemática. Como veremos en las asociaciones, esto es un poco diferente. En el caso de las fundaciones que no auditan, pues tienen el mismo periodo para formularlas y para aprobarlas, que es de 6 meses desde el cierre del ejercicio, y el mismo plazo de 10 días hábiles posteriores para presentarlas a través de, como lo comenté, por vía telemática en la aplicación de cuentas y planes. Nos parecía pertinente tocar otros temas o unas cuestiones que nos pueden surgir teniendo en cuenta estas obligaciones de cuentas anuales, como por ejemplo, ¿qué sucede si no se presentan las cuentas anuales o si una vez presentadas el protectorado requiere una subsanación y la misma no se realiza ni se atienden los requerimientos? Bueno, lo más importante es que las fundaciones tienen un régimen fiscal especial y ese régimen es el que se tiene que proteger. Entonces, si el protectorado en la revisión descubre que no se cumplen con la presentación adecuada de las cuentas anuales, tiene que notificarlo al Ministerio de Hacienda, lo que puede conllevar a verse perjudicado este régimen fiscal. Aquí, perdona, sí. Aquí esto es importante, ¿no? Lo que dice Patricia es, para que nos entendamos todos, es como nadie quiere estar en la lista negra, ¿de acuerdo? Esto que está aquí, que proyectamos en pantalla, no deja de ser una copia de un requerimiento, ¿de acuerdo? Que os he copiado de un caso real de una fundación que le requieren la subsanación de cuentas. Y el propio protectorado, como podéis ver, deja muy claro, porque al final está esto previsto en la normativa de fundaciones, que si no presentas cuentas o si no haces caso al requerimiento y no subsanas, te voy a meter en la lista negra para enviar a Hacienda, ¿de acuerdo? Entonces, no es un tema tanto que también podemos avanzar, ¿no? A nivel estatal no existe un procedimiento sancionador en materia de fundaciones, como sí existe, por ejemplo, luego lo veremos en Cataluña, ¿no? Con multas y pecuniarias y demás. Pedro Portellano ya os habló, ¿no? Del hecho de que de entrada no veremos un régimen sancionador, pero sí que hay una eventual responsabilidad si no se presentan las cuentas o no se atienden los requerimientos. Estamos hablando más de una responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa destacar y la idea es, hay un requisito en la 49/2002, ¿no? En el artículo 3.9, que es la obligación de rendir cuentas. Al igual que os comentaba lo de la memoria económica, si os acordáis, ¿no? De presentarla o no en plazo. Pues aquí es un poco lo mismo. Si tenemos la mala suerte de estar en esta lista, un inspector lo tiene fácil para venir y para tumbarnos el régimen fiscal, ¿de acuerdo? Con lo cual, ojo, que no caigamos nunca en esta lista, año a año, y siempre cumplir a rajatabla con las subsanaciones en su caso de haberlas ante el protectorado. Así también, por ejemplo, el protectorado tiene un plazo límite para realizar las comprobaciones materiales de las cuentas anuales de un ejercicio. Hay que diferenciar que hay comprobaciones formales y materiales. Las formales es que el protectorado va a revisar que las cuentas anuales se presenten por vía telemática, que se adjunte el acta de la junta de aprobación, el informe de cumplimiento, que esté todo como la normativa lo establece. Pero una vez que se depositan las cuentas anuales, el protectorado va a tener un plazo de 4 años para hacer una fiscalización de esas cuentas anuales y que ya es una comprobación material de las mismas. Otro tema relevante es, como les comenté, en la memoria tienen que las fundaciones que decidan hacer inversiones temporales en instrumentos financieros que están bajo las obligaciones de la CNMV, tienen que incluir un informe que establezca cuál fue el alcance del cumplimiento del Código de Conducta que se basa en el Código de Conducta establecido de la CNMV. Entonces, en este sentido, ¿qué obligaciones tienen las fundaciones? Pues tienen la obligación de emitir este informe. Primero tiene la obligación de emitir el código de conductas que regule cómo se van a llevar a cabo estas financiaciones. Y tiene que remitir un informe acerca del grado de cumplimiento de este código de conducta que se basa en el código de conducta de CNMV junto con las cuentas anuales que
formaría parte de la memoria. A su vez, que nos podemos preguntar qué inversiones financieras no son temporales. Pues todas las inversiones financieras que tengan restricciones a libre disposición, como por ejemplo la dotación fundacional o cualquier aportación de los asociados o de los fundadores que tengan esa vocación de permanencia. Perdón. Sí. ¿Alguien tiene aprobado un código de conducta aquí en la sala? ¿Alguien realiza inversiones en acciones, fondos de inversión? Vale. No, ¿nadie le ha tocado? ¿Sí? Vale. Entonces, sigo para compartir la experiencia. Tenéis un código de conducta aprobado, supongo basado en el de la CNMV. Vale, ¿qué tenéis? ¿Acciones cotizadas? ¿Fondos de inversión? Vale. Okay. Un poco la idea del fondo, lo que subyace, perdón, del código de conducta de la CNMV, un poco lo que subyace es que aquellas fundaciones, aunque también aplica a asociaciones, también queremos dejarlo claro, que realicen inversiones en mercado de valores, pues básicamente que cumplan unos determinados principios, ¿vale? Y que tengan un código de conducta propio, que se puede remitir perfectamente al de la CNMV. Básicamente, los grandes principios es, sobre todo, preservación del capital, ¿de acuerdo? No inversiones no muy arriesgadas, ¿vale? No meternos en ETFs o en fondos de inversión ultra de nivel 7 o de nivel 6, ¿vale? En nivel de riesgo, sino que se puede invertir en acciones cotizadas, se puede invertir en fondos de inversión, pero siempre en productos que tengan una liquidez y que tengan una rentabilidad potencial riesgo adecuado, ¿de acuerdo? Y obviamente también se intenta prohibir el hecho de que haya, por ejemplo, operaciones intradía o operaciones especulativas. Básicamente el hecho de que si hago inversiones financieras temporales tenga en cuenta ese principio de preservación del capital y que lo hago para tratar de buscar recursos extras para la entidad, pero en ningún caso para jugar como una inversión privada al más alto riesgo. ¿De acuerdo? Eso es un poco la filosofía del código. Ahora bien, junto con las cuentas anuales, las fundaciones tienen la obligación de redactar el plan de actuación. ¿En qué consiste? Es un documento que tiene que contener todos los objetivos y todas las actividades que la fundación pretende llevar a cabo durante el siguiente ejercicio económico, incluyendo los recursos los recursos previstos y los gastos estimados. Es bueno tener en cuenta que este plan de actuación es como un presupuesto, o sea, es objetivo, no tiene que seguirse a rajatabla, ya que en el cierre del ejercicio económico se va a ver en la memoria si efectivamente se cumplió o no se cumplió y en qué medida se cumplió. Lo que hay que tener en cuenta es que la aprobación es una competencia indelegable del patronato y que tiene los últimos 3 meses del ejercicio económico para formularse y aprobarse. Como vemos aquí, pusimos el calendario de diciembre porque por lo general coincide el año del ejercicio económico con el año natural. Por lo tanto, si coincidiera, sería entre octubre, noviembre y diciembre que las fundaciones tienen que redactar y aprobar este plan de actuación. Vale. Una vez repasadas las dos obligaciones fundamentales, ¿no?, que tiene un patronato, ¿no?, que hemos visto, plan de actuación y cuentas anuales, recordar, e insisto aquí, como ha dicho Patricia, en el hecho de que tanto las cuentas anuales como el plan de actuación se tienen que preparar a través de la aplicación de cuentas y planes del protectorado, ¿de acuerdo? En la página web del Ministerio de Cultura y Deporte hay una aplicación informática que es la aplicación de cuentas y planes, desde la cual se tienen que hacer las cuentas anuales, tienen que ser con ese formato, si no, el protectorado no lo va a aceptar, ¿de acuerdo? En esto se ponen muy rigurosos, no se puede elaborar las cuentas, aunque tenga el mismo contenido que pide el plan. Si no se hace a través de la aplicación, no la van a aceptar. Por tanto, se tiene que pedir un usuario y contraseña al protectorado y con eso se puede acceder a las cuentas y a los planes de actuación. Se elaboran y se presentan telemáticamente. ¿De acuerdo? Bien, otro punto importante, a veces también olvidado, es el tema de los libros, ¿no? Al final, las fundaciones, ¿no? Un poco lo que nos dice la ley de fundaciones es que toda fundación tiene que llevar como mínimo estos 4 libros, ¿de acuerdo? Libro de actas,
¿de acuerdo? Libro de actas del patronato. Si hay otros órganos, por ejemplo, podemos tener una comisión ejecutiva, comisión delegada, como la queramos llamar. A veces hay un órgano más ejecutivo que el propio patronato, también puede haber un consejo asesor, bueno, depende. Luego lo veremos, no solamente tiene que haber un único órgano, puede haber otros órganos que no tengan funciones ejecutivas, sino funciones delegadas o funciones de orientación, como puede ser un consejo asesor, pero bueno, lo normal, y sí o sí, es que todas las actas del patronato, todas las reuniones se tienen que documentar en acta y se tiene que llevar un libro de actas que tiene que custodiar el secretario, ¿vale? En estas actas estarán las actas firmadas por el secretario con el visto bueno del presidente. Luego, a nivel contable, hay que llevar un libro diario y luego también un libro de inventario y de cuentas anuales. Y a mí me parece un poco curioso también este otro libro, libro de planes de actuación. ¿Por qué me parece curioso? Porque si miramos la ley de fundaciones, nuevamente el artículo 25 realmente nos habla del libro diario y libro de inventario y de cuentas anuales, pero este libro no aparece. Este libro aparece en el reglamento del registro de fundaciones. De hecho, cuando también vamos a la página web del registro de fundaciones del Ministerio de Justicia, veréis que hablan del libro de planes de actuación, ¿no? Aunque la ley de fundaciones en sí no lo menciona, como digo, el reglamento del registro de fundaciones. Y hay que legalizar, este es el tema. Otra diferencia, por ejemplo, con Cataluña. En Cataluña hay que llevar estos libros, excepto de planes de actuación, que como digo no nos aplica, pero en Cataluña no tenemos que legalizar los libros, no hay que legalizarlos. A día de hoy, a nivel estatal, hay que legalizarlos y en principio el libro diario, el libro de inventario y el libro de planes de actuación en el plazo de 4 meses desde el cierre del ejercicio. Y la legalización a día de hoy es telemática, ¿de acuerdo? Y se hace a través de esta página web. Yo me acuerdo cuando entré en el despacho ya hace muchos años, en el año 2007, ya ha llovido mucho, llevaba ya 3 años, comenzaba a trabajar con el tema de fundaciones y aún me acuerdo cómo enviábamos las hojas del libro de actas, por ejemplo, o de las cuentas anuales para que pusiesen el típico sello o la típica, es que no sé cómo decirlo, pero que te ponían como si las reapasen. Sí, no me acuerdo el término, pero históricamente se hacía así. Bueno, ahora esto ya no existe, ¿de acuerdo? Se hace todo telemáticamente y al final el registro pues pone como una especie de huella digital o mención de certificación, ¿de acuerdo? En estos libros. El hecho de no hacerlo, como digo, no es sancionable, no va a significar la pérdida de ningún régimen fiscal tampoco, ¿de acuerdo? No se acaba el mundo por no hacerlo, pero es importante si queremos hacerlo bien y estar al día, no solamente pensar en cuentas y en plan de actuación, sino también en la obligación de legalización, ¿de acuerdo? En cuanto al libro de actas, en principio es no periódico, no tiene ese plazo de 4 años, pero en principio también se podría enviar el libro de actas por las actas que pueda haber durante el año, que como mínimo, digo, van a haber 2. E insisto, toda la legalización es telemática, con lo cual hace falta hacerlo con certificado digital. Lo normal es que la fundación tenga certificado digital y si no, a veces nosotros lo hacemos con la gestoría con la que trabajamos, también está autorizada para hacer la legalización. ¿De acuerdo? Importante tener en cuenta esta orden de aquí, del 2007, ¿vale? Porque aquí se explica en detalle todo el tecnicismo y todo el trámite de la legalización de los libros, ¿vale? Es un tema más de gestoría, pero el que lo quiera ver, pues aquí lo puede encontrar. Al igual que hemos citado antes, ¿no? Tener en cuenta, si alguien quiere ver todo el procedimiento de que tiene que realizar el protectorado para la fiscalización de las cuentas en aspectos formales, tanto de cuentas como de planes de actuación, esta reciente orden ministerial, ¿de acuerdo? Son órdenes interesantes para tener en cuenta. Bien, entramos ya en tema registral, ¿de acuerdo? Y que conviene mucho saber. Y aquí iré dando un poco de pautas y casos reales que nos hemos encontrado en la práctica en el despacho, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en los trámites que yo tengo que tener presente, que tengo que cumplir frente al Registro Único de Fundaciones adscrito al Ministerio de Justicia.
el artículo 24 del reglamento del registro de fundaciones nos dicen que están sujetos a inscripción una serie de actos, ¿vale? Fusión y extinción de fundación son actos muy específicos, de acuerdo. A los que nos tienen que interesar más son desde la modificación de estatutos, ¿vale? La modificación de estatutos primero comienza ante el protectorado, ¿de acuerdo? Si yo quiero modificar los estatutos, sea el artículo que sea, especialmente puede ser también un cambio de nombre, un cambio de domicilio, cambiar el sistema de elección de los patronos, cualquier cambio estatutario está sujeto a inscripción, ¿de acuerdo? Y en principio, para mí, la inscripción de la modificación es constitutiva. Esto quiere decir que hasta que no se inscriba no tiene efectos, ¿vale? Cualquier modificación estatutaria primero tiene que ir al protectorado. El patronato se reúne, aprueba la modificación del artículo estatutario y envía el texto de la modificación al protectorado para que el protectorado muestre de forma expresa o tácita lo que se llama su no oposición. Viene a ser como una autorización, ¿vale? Mira el cambio estatutario y dice, ¿me opongo o no me opongo? Y tiene 3 meses para oponerse. Si pasan los 3 meses, se entenderá que no se ha opuesto. Por tanto, opera el silencio administrativo positivo. Generalmente lo dice expresamente, no me opongo. Una vez dice que no me opongo, con ese papelito voy al notario y elevo a público la modificación estatutaria. Esta es la vía usual. Otra vía, la que yo llamo la vía a la brava, sería yo apruebo el cambio estatutario como patronato, voy al notario y presento al registro la modificación estatutaria. Inmediatamente lo que va a hacer el registro es enviarle esto al protectorado. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos 2 vías. Para mí la más segura es, primero, apruebo por patronato la modificación estatutaria. Voy al protectorado, le pido la no oposición. Tengo el papelito de la no oposición y seguidamente voy al notario. De esa forma tengo la seguridad de que sí o sí el registro me lo va a inscribir. Si no tengo la segunda vía, pero la segunda vía tiene más riesgo, ¿vale? Porque no sé lo que ha opinado el protectorado ni lo que va a opinar. ¿De acuerdo? Importante también recordar que en la modificación estatutaria se insiste mucho en que la modificación tiene que ser de interés para la fundación y respetar la voluntad del fundador. ¿De acuerdo? A nivel estatal no hace falta una gran explicación en cuanto a este respeto de la voluntad del fundador y que conviene los intereses de la fundación, pero bueno, en Cataluña sí. A día tenemos que escribir bastantes páginas explicando este punto. A día de hoy, de momento, el protectorado no pide mucho en cuanto a este tema. Otro punto muy importante, ¿de acuerdo?, es el tema de cambios en el patronato. Aquí no hace falta ir al protectorado, pero sí que si hay un nuevo nombramiento, cese porque ha pasado el plazo y ya no se renueva, o renovación en el cargo del patronato, cualquier patrono que se nombre de nuevo, se renueve el cargo, cese en el cargo, todo eso se tiene que llevar a inscribir. ¿De acuerdo? He visto muchas fundaciones donde el patronato está adoptando acuerdos con los cargos caducados. Con lo cual, importante recomendación desde el punto de vista de compliance, siempre tengamos al día el patronato. Pero, ojo, no solamente el cargo como miembro de patrono, sino también que el que es el presidente también esté en vigor. Con esto quiere decir que muchas veces una cosa es el cargo de patrono y otra cosa también es luego el cargo como presidente, secretario, vicepresidente, tesorero, que puede tener a lo mejor plazos de vigencia distintos en los estatutos que el propio cargo de patrono. Yo puedo ser un patrono por 3 años y a lo mejor los estatutos dicen que el presidente es de 1 año. Bueno, al final, si somos presidente y secretario, son los que más tenemos que tener en cuenta que estén al día, porque son los que están firmando todos los papeles, ¿de acuerdo? Con lo cual, ojo con que miembros del patronato aprueben las cuentas, ¿de acuerdo?, sin estar los cargos, porque el protectorado lo revisa esto. Y si no está al día, va a enviar un requerimiento y no va a aceptar las cuentas. ¿De acuerdo? Con lo cual, antes de presentar cuentas o planes de actuación, tenemos que tener en cuenta que esto lo tenemos bien cubierto, ¿vale? Que quien está firmando y aprobando está legitimado, por tanto, con cargo vigente. Otra cosa que puede sorprender es este punto de aquí, la creación y modificación de otros órganos.
también es un acto sujeto a inscripción. ¿De acuerdo? No solamente la creación del patronato, que ya tiene lugar con la escritura de constitución, ahí ya se crea, sino que si luego montamos, como decía, una comisión ejecutiva o comité ejecutivo, que son los patronos, pero un número reducido para tomar las decisiones del día a día, o nombramos un consejo asesor o un comité de auditoría, lo que queramos, cualquier otro tipo de órgano, ¿de acuerdo? Esto, tanto su creación, modificación como supresión, es un acto sujeto a inscripción. Lo tenemos que llevar a inscribir al registro de fundaciones. ¿De acuerdo? Y recordar que si creamos estos órganos hay competencias que no vamos a poder delegar. Lo que se llaman las competencias indelegables. ¿De acuerdo? Básicamente, modificación de estatutos, Patricia ya os ha dicho, aprobación de cuentas, planes de actuación, pero modificación de estatutos, también fusión o la extinción. ¿De acuerdo? Esas competencias no se pueden delegar. También está interesante. Si aumentamos la dotación fundacional, ya sea de forma dineraria o en especie, el aumento de la dotación, todos partimos en principio de 30.000 euros, ¿no? Si queremos subirlo porque hay un patrono, un fundador o un tercero que hace una aportación y dice expresamente que va a aumentar la dotación, primero tengo que ir al notario. Después de ir al notario, tengo que llevarlo a inscribir. ¿De acuerdo? Porque aquí, obviamente, habrá problemas, si no luego. Cuando el protectorado revise las cuentas y vea que ha aumentado la dotación y vea que no cuadra con lo que le ha informado el registro. ¿De acuerdo? Con lo cual, los aumentos de la dotación se tienen que llevar a inscribir al registro. ¿Es posible disminuir la dotación? Es posible. Técnicamente es posible. ¿Por debajo de 30.000? Imposible. Yo me he encontrado con fundaciones que tienen, a lo mejor, tenía un caso hace poco de 250.000 euros. El fundador se equivocó. Se equivocó en el sentido de que antes de estar asesorado puso 250.000 euros en la dotación y luego se encontró de que de esos 250.000 quería usar una parte para hacer donaciones. Todo perfectamente lícito. Me peleé con el protectorado durante 6 meses para disminuir la dotación. Diciéndole, oiga, de esos 250.000, al final la norma me dice que con 30.000 ya chuto, porque ya se presume suficiente, yo solo quiero 100.000. Y para un proyecto social, 6 meses batallando, no me lo dieron. No la pude disminuir. Con lo cual, el fundador tuvo que poner 100.000 euros más de su bolsillo para hacer el proyecto. Con lo cual, eso es un aviso a navegantes. Ojo con la dotación y con el aumento de la dotación. Porque si luego la queremos tocar, ahora iremos, requiere la autorización previa. Tocarla, pero también disminuirla. Y como os digo, yo la quise disminuir. Y era razonable lo que planteaba, de 250.000 a 100.000. Aún sigue siendo unos buenos fondos propios. Y además eran 150.000 euros para un proyecto social. Pues el protectorado no cedió. Él le podía explicar lo que fuese, que no quiso disminuir la dotación fundacional. ¿De acuerdo? Con lo cual, ojo con la dotación fundacional. En cuanto a inscripción, el plazo es de 1 mes, ¿de acuerdo? Desde que adoptamos el acto, ¿vale? En principio hay 1 mes para solicitar la inscripción en el registro de fundaciones, que la mayoría de los trámites son telemáticos, pero a veces son lo que llama el registro, que esto es un poco rocambolesco, trámite telemático parcial. Esto quiere decir que somos eco-friendly cuando nos interesa. Es decir, bueno, me lo presentas telemáticamente, pero los originales me los presentas por ventanilla, con lo cual muy eco-friendly no es. ¿De acuerdo? Con lo cual, si somos electrónicos, somos electrónicos. Esto de electrónico parcial a mí me explota la cabeza, ¿no? Que me presentas el trámite telemático, pero luego ven aquí al Ministerio de Justicia y moléstate en recorrer hasta la ventanilla y preséntame la escritura pública. Bueno, esto en Cataluña no sucede, sinceramente. En Cataluña todo se hace en PDF y nadie me pide un original. Si hace falta, lo entregaré, pero todo es telemático. Si decimos que como administración todo es telemático, es todo telemático. Cambio aquí, parcial. Bueno, en fin, tenemos el país que tenemos. Plazo de resolución. Es muy importante conocer, sobre todo el que monta una fundación, pues esto es un poco desconocido, que hay 2 plazos de resolución.
Uno de 6 meses, ¿vale? Por tanto, el registro tiene 6 meses para resolver la solicitud de inscripción en estos casos, primera inscripción de fundación, modificación de estatutos o fusión o extinción, o para el resto de casos, como podría ser el tema del cambio en un patronato, tiene 3 meses. Y lo importante, y hay que quedarse con esta idea, es, pasados estos plazos, opera el silencio administrativo positivo. ¿De acuerdo? Si el registro, que ya sabemos que a día de hoy funciona bastante mal, tarda más de 3 o 6 meses, según el acto, deberé entender estimado la solicitud de inscripción. Luego, el problema es que me tendré que pelear con el registro para que emita un certificado expreso que valide la inscripción. ¿Vale? Que ahí también se hacen bastante los remolones cuando opera el silencio administrativo positivo. En cuanto a tema de autorización, ¿vale? Importante refrescar algunos supuestos bastante habituales, ¿no? Tema de autocontratación. ¿Esto qué quiere decir? Como sabéis, el cargo de patrono es gratuito. No obstante, una fundación puede tener una relación profesional o mercantil con el patrono por funciones diferentes de patrono. Ya os puse el ejemplo de que si yo me dedicase a llevar la contabilidad, podía ser el contable de la fundación. Por tanto, podría estar en nómina de la fundación para llevar la contabilidad, pero estaría en un supuesto de autocontratación. Esto significaría que antes de tener esa relación laboral o mercantil con la fundación, cobrar de la fundación, tendría que ir al protectorado y pedirle autorización previa. ¿De acuerdo? Importante, porque es autorización previa, por tanto, no podemos firmar el contrato sin la autorización previa del protectorado. El protectorado lo que va a querer mirar es que, aparte de enviarle la adopción del acuerdo por parte del patronato que diga que es beneficiosa para los intereses de la fundación, querrá una memoria explicativa del por qué y querrá ver que la remuneración sea equilibrada, ¿vale? Sobre todo querrá ver que no haya una retribución encubierta en funciones de patrono, ¿de acuerdo? También está importante, ¿no? Actos de enajenación onerosa o gratuita de gravamenos o bienes dotacionales, ¿no? Lo que decía, si yo quiero disponer de la dotación, si yo, por ejemplo, quiero hacer una donación con cargo a la dotación, primero tengo que pasar por el protectorado, que yo os avanzo que no nos la va a dar. ¿De acuerdo? Con lo cual, jugar con la dotación a efectos del tema del 70% está muy bien, porque todo lo que va a dotación no computa a efectos del 70%. ¿De acuerdo? La contrapartida es que si yo algún día quiero disponer de esa dotación, tendré que pasar por el protectorado, que no es tendente a darme autorización para que pueda disponer de la dotación. ¿De acuerdo? Lo mismo, tendré que remitir el acuerdo del patronato conforme a prueba condicionadamente y sometida a la autorización previa del protectorado a hacer la operación, enviarle una memoria explicativa, ¿de acuerdo? Y veremos si el protectorado, que tiene un plazo de 3 meses, ¿de acuerdo?, me concede o no la autorización. Este ya es un caso específico de extinción de fundación que esperemos que no le pase nunca a nadie. Y esto que hablamos más de comunicación, como digo, no oposición, ¿no? Ya no es tanto una autorización, sino, como digo, modificación estatutaria, que es no me opongo como protectorado a esta modificación. También importante, ¿no?, si tenemos participaciones en sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? Mayoritariamente, más de un 50%, también tengo obligación de comunicar. Recordar que las fundaciones no pueden tener participaciones en sociedades en las cuales se responda personalmente de las deudas, básicamente comanditarias. Cuando hablamos aquí de herencias o donaciones, para casos especiales, estamos hablando de herencias o donaciones con carga, ¿vale? Herencias o donaciones con carga, porque la idea básica de la ley de fundaciones es que las herencias siempre se aceptan con beneficio de inventario. Esto es muy importante, ¿vale? Cuando hay una comunicación, cuando yo estoy aceptando una donación o legado con carga, donación onerosa o remuneratoria, o incluso también tengo obligación de comunicar al protectorado cuando recibo una herencia o legado sin carga y repudio o rechazo. Y ahí sí que hay riesgo de responsabilidad por parte del patronato, porque el protectorado no lo va a entender. Si es una herencia o un legado sin carga, ¿por qué la repudias? Igualmente hay que comunicarlo. El
pero ahí hay riesgo de responsabilidad por parte del patronato. Aquí no está, ¿de acuerdo? Pero hay otro supuesto importante a tener presente, que es el tema de comunicación de transmisión de bienes que no son dotacionales. Bienes, muebles e inmuebles que representen más de un 20% del activo de la fundación, hay obligación de comunicación. Comunicación a posteriori, ¿de acuerdo? Esto no es autorización. Si yo transmito activos que representan más del 20% de mi activo, tengo obligación de comunicar. Si transmito un bien inmueble, tengo obligación de comunicar. Tengo 30 días hábiles para comunicar. Entramos ya, luego atendremos a las preguntas que hay en sede de fundaciones, entramos ya en tema de asociaciones, ¿vale? Un poco la idea, un poco más laxa, ¿vale? Es que las asociaciones, en principio, la ley orgánica de asociaciones marca la pauta de que las asociaciones tienen que llevar contabilidad y que, por tanto, también tienen que aprobar anualmente cuentas anuales, ¿de acuerdo? Patricia ahora os explicará la diferencia en cuanto a presentación y quedaos también con la idea de que las asociaciones tienen que llevar un libro de actas y un libro de socios, ¿vale? Diferencia el de socios respecto de fundación. Con relación a las cuentas anuales, las asociaciones tienen que llevar las mismas cuentas que una fundación, el balance, la cuenta de resultados y la memoria. Una diferencia clave que vemos respecto a las fundaciones es que las fundaciones, el patronato es, en principio, quien las formula y quien las aprueba. Es como un único órgano. En cambio, aquí en las asociaciones tenemos dos diferentes. La formulación la tiene que llevar a cabo la junta directiva, pero la aprobación la lleva la Asamblea General. De este modo, la Asamblea General hace como una especie de fiscalización de del trabajo o de las cuentas que elaboraron la junta directiva. En este punto también es relevante porque la formulación y la aprobación se tiene que hacer durante los 6 meses desde el cierre del ejercicio. Durante los 6 meses del cierre del ejercicio, la junta directiva debe formularlas y la Asamblea General deberá aprobarlas. Y lo más importante es que en el caso de las asociaciones no se presentan las cuentas anuales. No está establecido en la ley que tengan que presentarse en el Registro Nacional de Asociaciones. Por lo tanto, las cuentas anuales se llevan de modo interno. En este punto nos parece relevante quizás comparar con lo que ocurre a nivel autonómico, por ejemplo en Cataluña, ya que consideramos que la ley de asociaciones está un poco más, ya se queda como atrás de la legislación autonómica, porque por ejemplo en Cataluña las asociaciones que puedan llevar contabilidad simplificada, es decir, que no estén sujetas al impuesto de sociedades, no tienen esta obligación de hacer las cuentas anuales. Consideramos que quizás esa normativa podría traspasarse a nivel estatal, ya que al no tener que presentarse, simplificaría mucho a las asociaciones el no tener que preparar estas cuentas. Como hemos dicho, también en el caso de asociaciones, al igual que en el caso de fundaciones, hay actos sujetos a inscripción. Como podéis ver, hay menos actos sujetos a inscripción, ¿de acuerdo? Menos control por parte de la administración pública, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente nos gustaría destacar tanto los cambios de la junta directiva, lo mismo, nombramientos, renovaciones, ceses, ¿de acuerdo? También se tienen que llevar a inscripción. Es importante que estén al día, especialmente pensando en términos de responsabilidad, ¿vale? Porque al final la Junta, al igual que un patronato, es responsable de la gestión de la asociación, ¿de acuerdo? Y también importante el hecho de que cualquier modificación estatutaria también se tiene que llevar a inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones, ¿no? En este caso también el plazo para la solicitud de inscripción es de 1 mes, desde la adopción del acto, y aquí, a diferencia de donde antes teníamos entre 6 y 3 meses, ¿de acuerdo? En el caso de asociaciones el Registro Nacional tiene 3 meses para resolver el expediente y, de nuevo, si transcurre el plazo de 3 meses, opera el silencio administrativo positivo, ¿de acuerdo? Entrando en las asociaciones declaradas de utilidad pública, con Patricia hemos querido exponer las obligaciones más importantes que tienen que tener en cuenta este tipo de asociaciones, ¿no? Todos sabemos, especialmente los que están aquí y han obtenido la utilidad pública, lo difícil que es obtenerla, ¿de acuerdo? Cumplir con los requisitos del artículo 32
de la Ley Orgánica de Asociaciones, ¿de acuerdo? Y por tanto, como explicará Patricia, es muy importante tener en cuenta ciertas obligaciones precisamente para no perder la utilidad pública. Porque a diferencia de una fundación que tiene per se y por ley el interés general y no lo va a perder nunca, ¿de acuerdo? Nadie va a quitar ese estatus, solamente el protectorado, si se la carga algún día o porque ya tiene una situación económica y se tiene que disolver. Las asociaciones sí que pueden perder ese estatus de utilidad pública, porque es un reconocimiento administrativo que ha sido logrado por instancia de parte de la propia asociación, que ha tenido que cumplir varios requisitos, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta el Real Decreto del 2003, 1740-2003, que os hablará Patricia, ¿de acuerdo? Y aquí ya me avanzo que, aparte de llevar contabilidad y llevar la contabilidad conforme nuevamente al Plan General Contable del 2011, aquí sí que las asociaciones tienen que depositar las cuentas. Como veníamos comentando, la obligación principal es la formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales. Se compone nuevamente del balance, la cuenta de resultados y la memoria, que en este caso tienen que ser dos memorias, la descriptiva y la económica. En este punto, antes de entrar a cómo se depositan las cuentas anuales, hay que ver que no todas las asociaciones, solo por el hecho de ser declaradas de utilidad pública, deben llevar sus cuentas, deben someter sus cuentas a auditoría externa. Solamente las asociaciones que estén obligadas a formular sus cuentas en modelo normal. Si nos vamos al plan de contabilidad, vemos que se entiende que es el modelo normal todas aquellas que no cumplan los requisitos para poder hacerlo de forma abreviada. Por ejemplo, que durante ese ejercicio económico tengan menos de 50 trabajadores o en el activo total tengan menos de 8 millones de euros. Si no se cumplen estos requisitos para poder hacerlo de forma abreviada, entonces se tiene que hacer a través del modelo normal. Y si estás dentro de los casos que tienes que formular las cuentas en el modelo normal, estás obligado a auditar estas cuentas. Lo más importante a tener en cuenta es que el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas puede llevar consigo la revocación de la utilidad pública. Con los plazos vamos a ver también que hay unas diferencias en cuanto a las fundaciones. En principio, la formulación varía también de acuerdo si hay que auditarlas o si no hay que auditarlas. Si hay que auditarlas, la formulación es durante los primeros 3 meses de ese plazo de 6 meses desde el cierre del ejercicio, se deben formular para posteriormente pasar a la auditoría. Y la aprobación la debe hacer la Asamblea General durante estos 6 meses. Si estamos en los casos en los que no hace falta la auditoría externa, entonces tenemos 6 meses para formularlas y para aprobarlas. Y lo importante es que para rendir cuentas, es decir, para presentarlas ante el Registro Nacional de Asociaciones, también tenemos este mismo plazo de 6 meses. No es como en el caso de las fundaciones, que tenemos 10 días extra a estos 6 meses. Por ejemplo, si estamos en el año natural, tenemos de enero a finales de junio para rendir las cuentas. Si lo hacemos el 1 de julio, ya estamos fuera de plazo. Mientras que en las fundaciones veíamos que teníamos 10 días luego de este plazo de 6 meses. Es lo más importante a tener en cuenta. Posteriormente, el Registro Nacional de Asociaciones va a depositar estas cuentas anuales, pero a efectos de constancia y publicidad. Si consideran que no se cumplen con los requisitos establecidos en la normativa, pues van a dar un plazo de 10 días para que para que la asociación subsane toda la documentación que nos adecua. Esta es la obligación principal, pero si vemos el decreto, es importante tener en cuenta el Real Decreto 1740-2003, ya que es muy específico de cómo se da la utilidad pública, en qué caso se revoca y todo el procedimiento de revocación. Es un Real Decreto específico para las asociaciones de utilidad pública que hay que tener siempre presente. Como vemos, la obligación de rendir las cuentas anuales es la obligación principal, pero una vez que se presentan las cuentas anuales, la administración puede solicitar cualquier tipo de informe, datos o documentos complementarios que necesite para verificar esas cuentas anuales, para ver cuál ha sido la actividad de la asociación y para ver si se está cumpliendo el fin por el cual se le otorgó la utilidad pública. Si la asociación se niega a entregar estos documentos, esta negativa también va a acarrear consigo que se le inicie el procedimiento de revocación de la utilidad pública. Es decir, que cualquier información que el Registro Nacional de Asociaciones le solicite a las asociaciones de utilidad pública, deben remitirlo
porque la negativa va a acarrear una posible revocación de la utilidad pública. Y con esto creo que hemos cumplido escrupulosamente con el plazo y damos pie al turno de preguntas. Esperamos que haya sido útil, sobre todo dar gracias a Patricia, que ha trabajado muchísimo en esta presentación y creo que lo ha expuesto muy brillantemente, como habéis podido ver. Oye, sí, la verdad es que la presentación ha salido, en parte ha sido gracias a su magnífico trabajo.